La fiebre del oro ha comenzado, y esto podría llevar a Bitcoin a experimentar una de las mayores entradas de liquidez de toda la historia, arrastrándolo así a uno de sus mayores rallies. Después de unas semanas en las que los principales mercados han estado sufriendo las consecuencias de la guerra de tarifas, el aumento de las tensiones internacionales, el temor por el repunte de precios, junto al mal rendimiento de las acciones, ha hecho saltar las alarmas de los inversores ante la posibilidad de que vivamos un nuevo colapso. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, hay un activo que no ha parado de crecer, logrando máximo tras máximo y superando niveles que muy pocos creían posibles en 2025. Y sí, estamos hablando del oro, que después de este brutal rally que estamos viendo, vamos a analizar en detalle todo lo que ha ocurrido, los motivos detrás de esta subida y para terminar analizaremos una noticia que ha pasado desapercibida pero que podría ser muy alcista para Bitcoin, provocando una inyección masiva por parte de los Estados Unidos, siguiendo los pasos de este gigante por convertirse en la capital cripto de todo el mundo. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. El precio del oro se dispara. Durante los últimos meses los mercados han estado sufriendo mucho a raíz de todos los movimientos realizados por Trump desde su llegada al gobierno, que han derivado en un aumento exponencial de la tensión internacional entre los Estados Unidos y varias potencias mundiales como China, Canadá, México e incluso Europa, con quien ha tenido el enfrentamiento más reciente tras amenazar con un nuevo aumento en las tarifas sobre el vino y otras bebidas europeas si estos no bajan las tarifas sobre el whisky de los Estados Unidos, lo que ha generado bastante incertidumbre ante un posible repunte de la inflación con consecuencias devastadoras para la economía de los Estados Unidos, que ve como a pesar del nivel tan alto de tipos, la inflación sigue lejos de su objetivo. Una situación que ha destrozado no solo el mercado cripto, con Bitcoin volviendo a perder los $80.000 en varias ocasiones, sino también al sector tradicional, con el S&P 500 perdiendo muchos miles de millones en las últimas semanas, experimentando una caída de más de un 7% en el último mes, desde que rompió máximos a mediados finales de febrero. Un palo bastante duro que ha sido aún mayor entre las empresas tecnológicas, con el Nasdaq cayendo más de un 10% y perdiendo más de 2.300 puntos en este mismo periodo. Sin embargo, en medio de este panorama tan incierto y a raíz del miedo por la llegada de una posible recesión en 2025, hay un activo que ha vuelto a repuntar bastante, el oro, con un crecimiento exponencial en su demanda que podría marcar el inicio de algo mucho más grande. Y es que si echamos un ojo a todo lo que está ocurriendo con el oro, este inicio de año está siendo una verdadera locura. Empezando por analizar los gráficos de este activo, y tal y como ha compartido la cuenta de Twitter de Coinbase Letter, en los últimos 12 meses el oro ha sumado unos $5 billones en valor de mercado, alcanzando su cifra récord de más de $20 billones. Todo esto ha llevado a una subida brutal en su precio de más de un 55.7%, pasando desde los casi $2.000 por onza hasta alcanzar los 3.000 por primera vez en la historia. Y es que en este arranque de 2025, un año en el que parece que el rally del oro continúa con bastante fuerza, ha superado el 13% de subida en apenas 2 meses y medio. Pero esto no es todo, ya que en los últimos 6 años la capitalización de mercado del oro se ha disparado más de un 148%, en casi $12 billones, marcando varios nuevos máximos históricos, además de que la relación entre el oro y el IPC ha alcanzado un récord de 9.2x, superando los picos anteriores de 8.4 y 8.1 registrados en 1980 y 2011. Sin embargo, todo esto está siendo bastante extraño, ya que históricamente el oro ha subido fuerte en los momentos en los que teníamos tipos de interés bajos y un dólar débil, mientras que ahora seguimos con los tipos de interés muy elevados y el dólar aún fuerte a pesar de las últimas bajadas. Llega la fiebre del oro. Y bien, analizando de forma objetiva esta subida, es cierto que esta ocasión está siendo bastante diferente a las anteriores y que a pesar de la política de la Fed, el oro ha seguido cogiendo bastante fuerza. No obstante, aún así hay varios factores que podrían estar condicionando mucho esta subida. En primer lugar, tenemos la incertidumbre económica, y es que tal y como hemos explicado anteriormente, el crecimiento de las tensiones internacionales, con los problemas que estamos teniendo entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa, han hecho que los mercados hayan experimentado bastante volatilidad, un punto que se junta
junta con el segundo, que es el miedo de que haya un repunte en la inflación, principalmente por las políticas agresivas de Trump que han disparado el miedo de que los precios vuelvan a crecer, y esto no permita que la Fed pueda bajar los tipos, aumentando así la tensión económica y pudiendo desembocar en una posible recesión. Además, se ha juntado con la gran volatilidad e incertidumbre que están experimentando los inversores, que han visto cómo muchas de las otras alternativas se han estado tambaleando bastante durante este inicio de 2025, con la bolsa teniendo algunos de los peores días de toda su historia. Y con las criptomonedas que desde la llegada de Trump no han levantado cabeza, y a pesar del rally de noviembre, el comienzo del 2025 está dejando mucho que desear, y las altcoins se han desinflado en las últimas semanas, volviendo a niveles del mercado bajista. En definitiva, un conjunto de factores que, junto con la política de los bancos centrales, ha hecho que hayamos entrado en una fase en la que se ha disparado la demanda del oro, dejando una subida muy importante en su precio. Empezando por la demanda, a nivel gubernamental, varios países han aumentado exponencialmente sus reservas de oro, hasta máximos históricos, como es el caso de China, que ha pasado de 1.950 toneladas a alcanzar las casi 2.280 en el último trimestre de 2024. Una subida desde luego impresionante que ha llevado al país a romper su máximo. Algo bastante similar a lo que ha ocurrido con la India, que también ha sufrido un gran incremento en las toneladas de oro que tienen en sus reservas, pasando de 760 toneladas en 2022 a superar las 876 en el último trimestre del 2024. Pero esto no es algo que esté ocurriendo solo a nivel gubernamental, sino que también hemos tenido un repunte importante en la demanda institucional. De hecho, esto se ha reflejado en una de las encuestas que ha realizado el manager de fondos globales de Bank of America, en el que el 58% de los inversores institucionales coincidían en que el oro es el mejor activo en el que refugiarse ante una posible guerra comercial por las políticas de Trump. Un dato brutal que comparado con Bitcoin es prácticamente ridículo, de tan solo un 3% en el caso del potencial del oro digital. Además, esto se ha juntado con el crecimiento brutal de las importaciones de oro a Estados Unidos. Todo ello a raíz del gran movimiento de inversores importando sus reservas a las bóvedas de los Estados Unidos, provocado por la incertidumbre que reina en el resto de mercados. En definitiva, desde que Trump ha llegado al gobierno hemos visto un cambio de tendencia en algunos mercados y sobre todo en activos como el oro, que se ha disparado y ha superado al resto de activos, y no solo a las criptomonedas, sino a otros índices como por ejemplo el S&P 500. De hecho, a pesar de que el S&P 500 haya roto un máximo recientemente, el oro a finales de febrero llevaba más del doble del rendimiento del S&P 500. Una auténtica barbaridad que sin duda refleja a la perfección cómo los inversores están bastante condicionados por el miedo. Pero, ¿qué pasa dentro de todo esto con Bitcoin? Y dicho todo esto, otro de los activos que está acaparando la mirada de los inversores a raíz del crecimiento de la incertidumbre es Bitcoin, el que muchos inversores ya han denominado hace años como el oro digital y que lleva algunos meses un poquito más flojo en diferencia al oro. Y es que si abrimos el gráfico de rendimientos mensuales de CoinGlass, Bitcoin va camino de cerrar 2 meses consecutivos en rojo, ya que después de un muy buen mes de enero en el que subió casi un 10%, en febrero la corrección fue importante, de más de un 17%, y ahora en marzo estamos teniendo grandes cambios. ¿Pero qué está ocurriendo con Bitcoin, Hugo? Pues la verdad es que hay varios factores que están condicionando mucho a Bitcoin y a su precio. En primer lugar tenemos la manipulación, que tal y como hemos explicado en algunos vídeos, posiblemente estemos atravesando el ciclo con mayor manipulación de toda la historia, en el que hay tantos movimientos de ballenas para sacar a las manos débiles como anuncios y noticias que están moviendo el mercado a sus anchas, especialmente por parte de los Estados Unidos con la reserva estratégica y la guerra de aranceles. Una serie de acontecimientos que han disparado la volatilidad en Bitcoin y que en menos de 30 días hemos pasado de recuperar casi los $100.000 a caer en cosa de una semana por debajo de los 80.000, después volver a superar los 95.000 para volver a caer de nuevo por debajo de los 80, y actualmente nos encontramos estables sobre los 83.000. Un sube y baja de emociones que ha destruido la confianza de los inversores institucionales, que en lugar de ver a este activo como un refugio, ahora mismo lo ven más como un riesgo y prefieren optar por otros activos que están más establecidos como es el oro. De hecho, esto se puede ver en las entradas netas de los ETF, que han perdido bastante fuerza recientemente y estas semanas han acumulado muchas más ventas que compras. Y tal y como muestra la página web de Farsight Investors, desde finales de febrero hemos registrado 4 días con más de $350 millones en ventas netas, con la mayor cifra registrada el 26 de febrero, cuando rompimos la barrera de los $750 millones. No obstante, sinceramente pienso que esto no supone ni mucho menos un problema, y aunque en el corto plazo estemos teniendo una mayor volatilidad y el precio de Bitcoin haya estado sufriendo más que el del oro, a medio y largo plazo, si hacemos un zoom out, la realidad es muy distinta, y el progreso que hemos tenido estos meses y el que está por llegar puede ser brutal para
para Bitcoin. También hay que tener en cuenta que este activo está en una fase mucho más temprana que el oro, y aunque haya crecido mucho a nivel de adopción estos últimos meses, aún sigue años luz de otros activos tradicionales, y su protagonismo también a nivel institucional no ha hecho nada más que comenzar. Además, la noticia de la reserva de Bitcoin sinceramente creo que podría marcar un antes y un después, y no solo por la posibilidad de que otros países sigan los pasos de los Estados Unidos, añadiendo Bitcoin a sus reservas, sino también por la posible estrategia que decida seguir Estados Unidos. Un movimiento sobre el que se lleva especulando bastante estos últimos días después de que la senadora Cynthia Lummis revelara un documento que podría disparar la liquidez de Estados Unidos y su posibilidad de comprar Bitcoin. Estados Unidos continúa apostando por Bitcoin. Y para cerrar el vídeo por todo lo alto quería terminar hablando del proyecto de ley de Cynthia Lummis, un documento que posiblemente ya conozcas en el cual la senadora introducía un plan de acción con el que Estados Unidos potenciaría su reserva estratégica de Bitcoin, comprando durante 5 años un total de 1 millón de Bitcoin, es decir, unos 200.000 Bitcoin por año. Un proyecto de ley que volvió a introducir el pasado 11 de marzo con el objetivo de que el gobierno empezara a trabajar en una estrategia con la que adquirir más Bitcoin para su reserva después de que Trump ya la hubiera aprobado. Sin embargo, y aunque todo esto pueda sonar muy bien, lo realmente interesante de este proyecto ley no solo es el hecho de la compra de Bitcoin, sino un detalle que se comenta en el que analiza la reserva de oro de los Estados Unidos. Sí, bueno, pero ¿qué pinta aquí el oro, wow? Pues tal y como podemos ver en el siguiente artículo, han añadido un apartado en el que dicen que los bancos del sistema de la Reserva Federal deberían informar de los certificados de oro que tienen, para que se les emitan nuevos certificados de oro, ajustando así el valor de la cotización actual. Pues aunque esto pueda sonar un poco chino, es un detalle muy interesante, porque sugiere que el oro dentro del sistema financiero estadounidense podría estar muy subvalorado en términos contables, ya que actualmente el oro en poder de la Reserva Federal está registrado a un precio de $42 por onza, que es una cifra muy obsoleta y que no refleja para nada el valor real del mercado, que está cerca de los $3.000. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tenemos en cuenta la diferencia de cotización, Estados Unidos tendría más de 775.000 millones de dólares en su balance, que podría usar para reducir el déficit contable sin tener que imprimir más dinero, respaldar también su deuda pública o incluso poder invertirlo en otros activos, ya sea rotando ese oro o pidiendo un crédito, sabiendo que se respalda en esos fondos que antes no se tenían en cuenta. En resumen, si contabilizamos esta subida brutal del balance de los Estados Unidos, podría ser un medio enorme con el que aumentar sus reservas de Bitcoin. Y esto es algo que ya ha explicado la propia senadora y que ha afirmado que está trabajando mano a mano con Trump para poder potenciar las reservas y comprar así más Bitcoin. Una noticia que sería muy pero que muy alcista para las criptomonedas. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda como siempre destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.